Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que estén muy bien. Bueno, pues en esta clase vamos a ver lo relativo a los efectos de las obligaciones. Este, espero que se encuentren bien, que te estén echando muchas ganas en esta materia de obligaciones. Ya casi estamos a mitad del módulo. Y pues como les comentaba en la clase pasada, pues ya es momento o es tiempo de que pongamos el primer examen de esta clase. Entonces pues ya sería la próxima semana. Estén atentos a la plataforma a partir del lunes de la siguiente semana. Pues ya debe estar yo espero que ya esté en la plataforma el examen. Pues yo les voy a dar un tiempo prudente para que ustedes puedan repasar todas las lecciones que hemos llevado hasta, hasta esta clase. Sí, hasta esta clase de efectos de las obligaciones, para que ustedes puedan estudiar. Voy a ponerles a subir las diapositivas que hemos estado viendo en las clases pasadas y esta que vamos a ver, para que ustedes puedan apoyarse en ellas para realizar el estudio correspondiente para que puedan ustedes contestar el examen. Pues no va a ser nada extraño o que sea diverso a lo que hemos estado viendo en las diapositivas. Y pues también relativo a estas dos clases que vamos a ver en esta semana, pues también va a haber actividades que pues van a ustedes poder checar ahí en la plataforma. Bueno, ya una vez explicado esto, vamos a dar inicio con la clase, pero pues vamos a poner esta clase en las manos de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para que pues Él tome este tiempo y esté con nosotros y nos esté guiando. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora venimos ante ti y te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí de nueva cuenta en esta nueva clase de la materia de obligaciones. Te pido por todos mis alumnos que tú los protejas, que tú los cuides y que tú los ayudes, Padre, en sus estudios. Permíteles que ellos tengan una mentalidad receptiva para que puedan grabar y memorizar todo el conocimiento que se va a dar e impartir y que ellos lo puedan poner en práctica. Te pido por ellos que tú permitas que ellos puedan terminar toda esta materia y aprobarla. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos todo esto. Amén. Bueno, pues vamos, sin más, vamos a entrar de lleno a la clase de hoy. A ver, les voy a compartir la pantalla. Denme un segundo. Aquí está. Déjenme ver dónde están. Aquí están. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Aquí están las diapositivas. Bueno, como ya les había dicho, la clase de hoy es relativa a los efectos de las obligaciones. Pues, ¿cómo surgen las obligaciones? Pues a través de la celebración de un acto jurídico, que por lo general pues es un contrato. Cumplimiento de las obligaciones. Las consecuencias generales de todas las obligaciones es el pago o cumplimiento. Pues sí, generalmente cuando celebramos un acto jurídico, un contrato, lo que debemos cumplir pues son las obligaciones que son generalmente, si es un contrato de crédito que se celebra con un banco, pues es el pago de la deuda. Perdón, es el pago de la deuda o cumplimiento. Cumplimiento pues sería la transmisión de un bien, de hacer una prestación de un servicio.
En eso sería el cumplimiento de la obligación, que generalmente son pago y cumplimiento. Y este puede ocurrir si es realizado en forma voluntaria por el deudor y recibido voluntariamente por el acreedor, con la cual existe propiamente un pago. Pues sí, eh, generalmente pues eso es lo que se espera al celebrar un contrato o un contrato de crédito, por decir, con el banco, pues el banco espera que si le otorga el monto del crédito al deudor, pues el banco, la institución de crédito o la persona moral o institución que le de este préstamo espera por lo general que sea pagado en los términos estipulados en el contrato. Ese es un cumplimiento voluntario y que a la vez voluntariamente pues lo recibe el acreedor y ahí pues ya se está generando un pago. Dice, si se efectúa contra la voluntad del acreedor, se presenta la consignación en pago. Si se efectúa contra la voluntad del acreedor, aquí, ¿cuándo se da este supuesto? Pues puede surgirse la hipótesis o el supuesto de que el acreedor con el que nosotros celebramos un contrato de crédito, pues no se niegue a recibir el pago por alguna situación y en este caso, pues se puede hacer una consignación de pago. Por ejemplo, en los contratos de arrendamiento se puede realizar el pago de las rentas o las mensualidades, las pensiones rentarias, perdón, aún en contra de la voluntad del arrendador. Esto mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria que se llama diligencias voluntarias de consignación de rentas, donde el arrendatario, perdón, va ante el juzgado y manifiesta, eh, promueve una demanda respecto de este tipo de procedimientos de jurisdicción voluntaria, donde hace referencia a que su acreedor se niega a recibir la renta y entonces acude a consignarlas ante la autoridad judicial para que después se le dé vista de este procedimiento al acreedor y él manifieste si va a recibir el pago o no, si quiere recibir el pago, si lo acepta o no, ¿verdad? Pero mientras pues el deudor pues está liberando de esta obligación, haciendo la consignación ante una autoridad judicial, como sería en un juzgado civil o, o mercantil, porque pues ya ven que ahora con los criterios de la corte, pues ya ha determinado que en ciertos casos el arrendamiento pues ya no es de naturaleza puramente civil, sino que en algunos casos, que yo creo que ya, pues ya son muchos casos cuando un arrendamiento pues ya no, ya busca tener, ya tiene un efecto de lucro entre las partes porque pues como vemos aquí en esta ciudad, pues la ciudad de, bueno, en el caso de aquí de la ciudad de Monterrey, de Nuevo León, pues ya es una zona, una ciudad muy poblada y hay mucho movimiento, muchas operaciones, negocios que se celebran y en lo relativo a las viviendas, pues existen empresas que se dedican o inmobiliarias que se dedican a esto, a rentar inmuebles. Entonces ahí pues ya hay un lucro. Ya no es propiamente un arrendamiento que se celebra con particulares para casa habitación, sino que ya es una persona moral que tiene que se dedica a rentar departamentos, casas, bodegas, entonces pues ya locales comerciales y entonces ya ahí hay un lucro cuando es un local comercial porque aparte pues ya se va a hacer ya es con fines de lucrativos, entonces ahí en estos casos, en este caso pues eso es sería el pago que se hace contra la voluntad del acreedor. Y luego en el inciso C dice se lleva a cabo contra la voluntad del deudor, entonces nos encontramos frente a la ejecución forzada.
Este caso, pues podremos hablar pues ya propiamente de cuando el deudor pues no cumple con sus obligaciones, se le notifica o se le hace un requerimiento extrajudicial para que dé cumplimiento a sus obligaciones y esto no lo hace, pues entonces ya se procede ahora a hacer un cumplimiento forzoso. ¿Esto cómo se logra? Pues sí, a través de un procedimiento judicial donde se desarrolla un tipo de juicio en específico, juicio oral civil, juicio ordinario civil, oral mercantil, y a través de que se lleva este procedimiento por sus etapas que establece la ley, pues al último como finalidad o para resolver este conflicto se dicta una resolución definitiva y en esa se condena, o en este caso, pues se condena a la parte demandada a hacer el pago de las obligaciones que se reclaman. Entonces se le primero y una vez que ya causó firmeza esa resolución, se le previene para que dé cumplimiento de manera voluntaria a la sentencia y en caso de no, pues ahora sí se procede a la ejecución forzosa de la misma. ¿Cómo se hace esto? Pues ya sería a través del embargo de bienes, de cuentas, para lograr el pago de los adeudos que éste tiene. Entonces, esa sería el pago que se realiza en contra de la voluntad del deudor en una ejecución forzosa. Dice pago es el cumplimiento de la obligación. Perdón. Em, Pago es el cumplimiento de la obligación, cualquiera que sea el objeto de esta. Se paga dando una cosa, prestando un servicio u observando la abstención objeto de una obligación, tratándose de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Entonces el pago es el cumplimiento que se hace de la obligación. Aquí dice que se paga dando una cosa, pues en la compraventa, pues se transmite el bien y se paga un precio. Prestación de un servicio, pues sería pues sí, se hace unos trabajos de, por decir, de transporte de mercancías, eso es un servicio, se paga haciendo ese servicio. Y de abstención objeto de una obligación, pues ya las, bueno, de abstención, pues sería que se abstenga de realizar determinada conducta. Esos pueden ser o podemos encuadrarlas de abstención. Tratar de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. El pago es el efecto normal de toda obligación y además la forma natural de extinguirla. Entonces, si nosotros realizamos el pago, como ya lo estábamos viendo aquí en el inciso B, cuando es el pago en contra de la voluntad del acreedor, si se consigna la renta ante el juzgado, pues eso libera de la obligación. Y también cuando se hace de manera voluntaria y voluntariamente lo recibe, pues también ahí con mayor razón se libera de la obligación. Dice, el pago es el efecto normal de toda obligación y además la forma natural de extinguirla. La relación jurídica fenece y se agota con su cumplimiento. Entonces, pues ya, sí, pues ya una vez cumplido con los términos del contrato, pues ya no tiene más, o sea, se agota y se concluye. ¿Quiénes pueden pagar? Cualquier persona puede pagar, salvo en el caso de que las obligaciones concertadas en consideración a las personas del deudor o a sus habilidades particulares, las llamadas institutio personae, en las cuales el cumplimiento debe realizarse precisamente por el obligado. Bueno, aquí nos dice que cualquier persona puede pagar, pues sí, ya sea un tercero, las partes o alguien que no intervino, ya como lo vamos a ver más adelante. Pero aquí nos hace una distinción que en ciertos casos, pues no puede ser cualquier persona la que pague, sino una persona en particular. Y aquí nos hace referencia a este principio intuitu personae.
y dice en las cuales el cumplimiento debe realizarse precisamente por el obligado. Y aquí nos hace referencia a habilidades particulares. O sea, este cumplimiento de esta obligación se encuentra relacionado o ligado a las habilidades particulares que tenga una determinada persona. Dice intuitu personae. Es una locución latina que significa en función de la persona o respecto a la persona, o en atención a la persona, atendiendo a las cualidades de la persona, elegirlo por sus características especialmente utilizadas para calificar una relación existente entre dos o más personas, o una determinada circunstancia que no puede ser transportada o transferida a terceras personas, pues depende específicamente de la o las personas involucradas. Bueno, entonces aquí, ¿cómo podría ser un ejemplo de esto? Pues se podría decir, vamos a decir cuando ustedes contratan a determinada persona para que les haga ciertos servicios, y las prestación de cierto servicio. Ustedes lo contratan porque pues saben que el servicio lo hace con calidad y les gusta el trabajo. Entonces eso está relacionado con las habilidades particulares de la persona. Ustedes contratan en la prestación de un servicio, no sé, o la elaboración o que se les fabrique un closet. Contratan a un carpintero para que les fabrique este closet o a alguna empresa dedicada a la fabricación de closet, pero ustedes lo contratan más que nada porque se fijaron en los trabajos que ha realizado anteriormente o las muestras que les enseñe para vender su trabajo y les gusta. Entonces, ahí pues la obligación del pago aquí sería una obligación de hacer la elaboración de este closet, pues en este caso nada más se le podría imputar a esta persona porque ustedes la eligieron por esas particularidades, esas habilidades particulares que tiene la empresa o el carpintero, ¿verdad? También se podría hacer si nosotros vamos con un doctor a que él nos preste ese servicio de salud, pues por lo generalmente las personas si van con un particular y ven que tiene mucha gente, pues es porque les gusta cómo los atiende o por las habilidades que tiene este doctor. Entonces ahí también el cumplimiento de la obligación sería nada más a cargo de esta persona por las habilidades particulares que tiene. Más aún si nosotros queremos que esa persona nos opere por las habilidades o lo buen doctor que es, pues también ahí el pago de la obligación, pues nada más se le atribuirle a esta persona por las habilidades particulares que nosotros hemos notado que éste tiene y por eso lo elegimos. Entonces ahí en ese caso, pues no cualquier persona podría cumplir con la obligación porque necesitaría tener estas características especiales o particulares que tiene esta persona para que nosotros podamos aceptar o para que se pueda tener por cumplido el pago. Dice, las consecuencias que se producen por el pago difieren según la persona que lo realice. Ahora bien, entonces, como cualquier persona puede hacer el pago, las consecuencias que se vayan a generar por haber realizado este pago dependen de la persona que lo hace. Dice, en el pago efectuado por el deudor o por su representante legal, la consecuencia solo será extinguir la obligación. Pues sí, si el pago se está haciendo por una persona que es la que celebró el contrato y es el obligado, pues no tendría más que extinguir la obligación, como ya estábamos viendo que el pago genera la extinción de la obligación. Y sería lo mismo si lo hace a través de un apoderado, porque este apoderado pues es una persona que solamente representa y a través de esta persona se puede celebrar este acto o dar cumplimiento a la obligación. ¿Y esto qué genera? Pues esencialmente pues la extinción de la obligación y esto se encuentra contenido en el artículo 2065 del Código Civil Federal.
que dice que el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Esto hablando de, como ya hemos visto en la diapositiva anterior y aquí al principio, pues lo relativo a que el pago puede ser que nuestra legislación civil federal contempla que puede ser realizado por cualquier persona. Ahora vamos a ver quiénes, o sea, como lo pueden hacer cualquier persona el pago, vamos a ver qué efectos tiene en relación a la persona que lo hace. Y aquí podemos ver que nos habla del pago efectuado por un tercero. El pago del tercero con interés jurídico en el cumplimiento de la obligación tiene efecto de provocar la subrogación o sustitución del acreedor por el tercero que paga, quien toma el sitio de aquel en la relación jurídica. O sea, si un tercero que tiene interés en que esa deuda sea solventada o sea saldada, al hacer el pago, pues se subroga la deuda y se sustituyen como acreedor. Entonces, como él ya pagó la deuda, tiene su derecho a su favor de ir ahora a en contra del acreedor. Ya no sería el acreedor que inicialmente celebró el contrato, sino sería este tercero que se subrogó en la deuda y se sustituyó como acreedor al hacer el pago que adeudaba el, el deudor, válgame la redundancia. Entonces, ahí surge la figura de la subrogación y dice que se encuentra contenida en el artículo 2058 del mismo Código Civil Federal. Dice, la subrogación se verifica por Ministerio de la Ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados. O sea, esta surge o se actualiza siempre y cuando se surtan los supuestos que vamos a precisar a continuación. Dice, cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente. Entonces, acreedor preferente, pues un acreedor que esté sobre, que tenga un gravamen sobre el de nosotros, pues eso es un acreedor preferente. O sea que su deuda debe ser saldada primero que la nuestra. Entonces, bueno, si nosotros le pagamos a este acreedor preferente, pues ahí se surte la subrogación y entonces nosotros pues ya nos sustituimos en esa deuda por el acreedor y pues ya tendríamos esa preferencia. Ahora la fracción 2, cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Pues aquí sería si un tercero paga el adeudo y tiene interés jurídico en que se cumpla, porque puede ser que ese adeudo le esté afectando en otras diversas obligaciones que tiene con con sí, acreedor. Y por lo tanto hace el pago de estas deudas. Ahí sería una subrogación también. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Aquí, bueno, pues sí se da en el caso de la sucesión. Si el autor de la sucesión tiene deudas y estas son pagadas por un heredero, pues entonces se subroga en la deuda y tendrían ahora que el pagarle la deuda con los bienes que obraren en el caudal hereditario. Y la fracción cuarta, cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Pues esto es cuando les estábamos, estaba en la clase pasada de los causavientes. Cuando se adquiere un bien inmueble con un gravamen, pues este pasa con el gravamen que tiene. Pero aquí dice que cuando el que adquiere el inmueble paga al acreedor, tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. O que sea, si nosotros compramos un inmueble y este se nos es transmitido a nosotros con un gravamen hipotecario, pues nosotros como ahora actuales titulares del derecho de propiedad de este bien, para efectos de que este inmueble no nos sea
o se ejecute contra nosotros o se pretenda hacer efectiva contra nosotros la garantía hipotecaria, pues podemos hacer el pago de esta garantía. Hacemos el pago y este gravamen pues desaparecería o se cancelaría. Entonces, eso generaría una subrogación en el adeudo en relación a la hipoteca y ahora pues nosotros seríamos los acreedores por el monto que fue inscrita la hipoteca. A eso, ahí en ese caso, pues se genera la subrogación o tiene lugar. Dice el pago del tercero con el consentimiento expreso o presunto del deudor. Dice, puede también hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor. En el caso del artículo 266 se observarán las disposiciones relativas al mandato. Entonces aquí nos hace referencia a que cuando el pago se hace por un tercero con consentimiento del deudor, aquí ya surge la figura del mandato. ¿Que es el mandato? Es un contrato, aquí como dice el artículo 2546, dice el mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Entonces, pues es un contrato donde el mandatario le indica al mandante qué es lo qué actos se encuentra obligado a ejecutar. En este caso, pues hablando del pago, pues puede generarse ese mandato para el pago de esta prestación y aquí sería, pues el mandatario se consideraría como un tercero o el mandante. No me acuerdo muy bien de los términos para cada parte, pero pues en favor de quien se realiza o formula el mandato, quien va a hacer las gestiones, pues puede realizar el pago. Y en realidad, pues se trata de un tercero, a diferencia que es con la voluntad expresa del deudor. Dice, el tercero que paga, considerando como mandatario apoderado, podrá recobrar el valor entregado, sus intereses y salvo pacto en contrario, honorarios por sus servicios. O sea, si el mandante paga, el mandatario paga, pues, como puede decirse como una contraprestación, pues puede recobrar el valor entregado. Bueno, pues esa no, si no sería pues sí, la contraprestación natural, pues recobrar el valor entregado, sus intereses y salvo pacto en contrario, honorarios por sus servicios. Y aquí lo vemos en el artículo 2577, dice el mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. Si el mandatario las hubiere anticipado, debe reembolsarlas al mandante aunque el negocio no haya salido bien, con tal que esté exento de culpa al el mandatario. El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada a contar desde el día en que se hizo el anticipo. Ahora vamos a ver el pago del tercero ignorándolo el deudor. Extingue la obligación y además tiene los efectos de una gestión de negocios. El que realizó el pago solo tendrá derecho de reclamar reclamar al deudor la cantidad que hubiera pagado al acreedor. Eh, si se consintió en recibir menor suma que la debida. Bueno, esto nos habla de cuando se hace el pago por un tercero, pero esto lo ignora el deudor. Esto lo equipara como una gestión de negocios, que en esta gestión de negocios pues no es necesario que exista un mandato a favor de una persona, un tercero, para que se gestione, pues sí, determinados negocios en favor de una persona. Y aquí vamos a ver lo que dice el artículo 2067. Dice, puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor. Esto en relación al pago.
que puede hacerse por un tercero cuando el deudor lo ignore. Y dice artículo 2070. En el caso del artículo 2067, el que hizo el pago solo tendrá derecho a reclamar al deudor la cantidad que hubiera pagado al acreedor si éste consistió en recibir menor suma que la brindada. Entonces, pues es lo que estamos diciendo. Aquí está el fundamento legal de este supuesto cuando el pago se hace por un tercero y lo ignora el deudor. Pago del tercero contra lo. Y bueno, ya vimos que esto genera como se puede equiparar a la gestión de negocios, porque en la gestión de negocios pues no existe perdón, en la gestión de negocios pues no existe como en el mandato, ¿sí? Una, un poder otorgado, sino que es un tercero que sin tener mandato específico, pues, o mandato otorgado, poder, pues gestiona algún negocio del interesado. Ahora vamos a ver el pago del tercero contra la voluntad del deudor. Tiene las características de una gestión normal cuando aprovecha al dueño o de un hecho ilícito si no lo aprovecha. Artículo 2068. Puede por último hacerse contra la voluntad del deudor y luego aquí dice, si la gestión se ejecuta contra la voluntad real o presunta del dueño, el gestor debe reparar los daños y perjuicios que resulten a aquel, aunque no haya incurrido en falta. Bueno, y aquí nos dice que se puede hacer el pago por un tercero, aún ni en contra de la voluntad del deudor. Pero esto tiene una característica eh, que es cuando aprovecha al dueño, pues tiene una gestión anormal, pero si no la aprovecha se puede considerar como un hecho ilícito. Y aquí nos dice que se deben reparar los daños y perjuicios que se causen, aunque no haya ocurrido en una falta. Bueno, eso es lo que podría pasar en caso de que es un tercero. Si nosotros somos terceros, pues vamos a hacer el pago de una deuda. Y si no le causa provecho, pues se considera como un hecho ilícito. Y entonces, cuando se ejecuta contra la voluntad del real del dueño, pues el gestor debe reparar los daños y perjuicios que resulten a aquella. Dice artículo 1905, el gestor que se encargue de un asunto contra la expresa voluntad del dueño, si éste se aprovecha del beneficio de la gestión, tiene obligación de pagar a aquel el importe de los gastos hasta donde alcancen los beneficios, a no ser que la gestión hubiere tenido por objeto librar al dueño de un deber impuesto en interés público, en cuyo caso debe pagar todos los gastos necesarios hechos. Bueno, aquí ya vemos que se debe de pagar los gastos que se hayan hecho por la gestión en caso de beneficiarse con la gestión realizada en este artículo. Y el artículo 1899 sí dice, si la gestión se ejecuta contra la voluntad real o presunta del dueño, el gestor debe reparar los daños y perjuicios que resulten a aquel, aunque no haya incurrido en falta. Bueno, creo que este ya lo habíamos puesto aquí, ya lo habíamos visto. Ahora, ya que vimos quiénes pueden realizar el pago, pues ahora vamos a ver a quién se debe pagar, con quién, ante quién debemos cumplir con nuestra obligación. Dice, ¿a quién se debe pagar? ¿Al acreedor o aquel señalado por la ley para recibir el pago en su nombre o en su lugar? Hay ocasiones en las cuales el acreedor ha sido desapoderado de su crédito, crédito dado en garantía, crédito embargado.
y el pago no debe hacerse al acreedor, sino a quien en vez del acreedor está facultado legalmente para poseer el crédito. ¿De qué nos está hablando aquí en este supuesto? Si pues a quién se debe realizar el pago, pues obviamente pues al acreedor. Pero aquí nos marca otro supuesto que sí se llega a suscitar en la práctica. Aquí más que nada, como ya vimos, como nos dice aquí en los paréntesis, crédito dado en garantía, crédito embargado. Crédito embargado, pues se refiere a, pongamos el ejemplo de un procedimiento judicial que se entabla ante determinada persona, en contra de determinada persona. Se dicta una sentencia definitiva favorable donde se declara fundado el juicio y se condena al pago de diversas prestaciones. Se empieza a hacer la ejecución forzosa de la sentencia y se señalan bienes para embargo, dentro de los cuales sobran ciertos derechos de cobro que tiene respecto de diversos contratos que tiene celebrados con un tercero. Entonces ahí se embargan esos derechos de cobro para que los pagos que vaya a realizar el tercero ya no los hagan a la parte demandada, sino que los hagan a la parte actora, quien tiene embargado esos derechos de cobro con el fin de que se pueda hacer efectivo el derecho que se contiene en la sentencia, es decir, el pago de las prestaciones condenadas. Ahí sería una excepción de que el pago siempre se realiza al deudor. Este pago pues se realiza en este caso en favor de quien está el gravamen, el embargo. Y por otra parte, pues esos tipos de créditos que uno tiene, pues también que tienen las personas o que pueden llegar, perdón, perdón, que pueden llegar a tener las personas al celebrar contratos donde vayan a recibir una prestación periódica por haber realizado diversos trabajos, se embargan estos derechos o también estos derechos pueden ser dados en garantía para cumplir o solventar o garantizar una obligación. Entonces ahí, pues si ya son dados en garantía y se ejecuta esa garantía, pues ya no, ya no pueden ser, ya el pago ya no va a ser realizado a quien era el acreedor, sino que va a ser ahora a un tercero en virtud de que fue otorgado este crédito en garantía. Y aquí vemos en el artículo 2077 del Código Civil Federal, dice, no será válido el pago hecho al acreedor por el deudor después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda. Pues sí, o sea, aquí dice que en estos casos pues se gira a oficio o se les hace del conocimiento a estos terceros que tienen celebrados los contratos con el acreedor, que el pago pues ya no se lo va a realizar a este, sino que se va a retener y se le va a realizar al acreedor del juicio. Entonces, pues esas son las particularidades de este supuesto o de cómo puede darse que se efectúe el pago en los contratos o en los actos jurídicos. Dice, hay ocasiones en que el verdadero acreedor es desconocido y existe un acreedor aparente, conocido y el pago efectuado de buena fe, a este surtirá plenos efectos liberatorios para el deudor. Dice, está contenido en el artículo 2076 que dice el pago hecho de buena fe al que estuviese en posesión del crédito liberará al deudor. Ejemplos, pago realizado al heredero aparente. Bueno, aquí nos dice que si nosotros realizamos el pago a quien nosotros creíamos que era acreedor, pues se tendrá por bueno si lo hacemos de buena fe,
¿cómo puede surtir o cuál sería un ejemplo de este supuesto? Pues aquí nos pone cuando se hace el pago a un heredero aparente, pues puede ser una persona que según él se considera con derechos hereditarios respecto de una sucesión, pero a final de cuentas resulta que no. Entonces, pues ahí sería el pago hecho a un tercero, bueno, el pago que se efectúa no al acreedor, sino a una diversa persona que se creía con derechos hereditarios, pero a final de cuentas resulta que no. Pero nosotros lo hicimos de buena fe porque creíamos que él era, o así no, así lo teníamos o se hizo saber de esa manera. Entonces aquí, conforme al artículo 2076, pues se puede decir que está hecho de buena fe y como consecuencia, pues se libera del adeudo al deudor. Dice, el pago hecho a una persona incapacitada para administrar sus bienes será válido en cuanto se hubiera convertido en su utilidad, en lo que aprovecha al acreedor. Sí, pues también aquí, pues hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Si nuestro acreedor, pues es una persona que no cuenta con las capacidades suficientes para poder recibir este pago, pues le haría al representante legal. Pero en este caso dice que será válido en cuanto se hubiera convertido en su utilidad. O sea, si le aprovechó al acreedor este pago, pues es válido en caso de que le llegara a aprovechar. Pero en caso de que no, pues se entiende aquí que pues no sería válido. Haciendo una interpretación a contrario sensu de este artículo, se entiende que si no le aprovecha, pues no es válido el pago. ¿Qué se debe de pagar? Precisamente la cosa, hecho o abstención que es objeto de la obligación, así como el total de ella. La cosa idéntica en su integridad, pues si nosotros estamos ofreciendo un bien inmueble para venta, pues vamos a poner en este contrato de compra-venta las características que éste tiene, las medidas y colindancias, y pues esto vamos a vender o transmitir. Y por otra parte, pues vamos a establecer o se va a pactar un precio por esta compraventa y ahí se va a estipular, pues si el precio es en moneda nacional, en moneda extranjera, si se va a pagar con bienes, otro tipo de bienes, pues este pago debe ser conforme a lo que establecimos en el contrato. Eh, Como aquí dice precisamente la cosa, o sea, debe ser exactamente lo que nosotros establecimos en el contrato. Dice, el acreedor no puede ser compelido a recibir algo diverso de aquello que es objeto de la obligación, aunque fuera de mayor valor. O sea, si nosotros habíamos pactado que la compraventa, en el caso de un contrato de compraventa que iban a ser 1 millón de pesos por la transmisión de la propiedad de un bien inmueble, pues nosotros no le podemos dar, o él no puede recibir 2 millones, porque pues nosotros ya le habíamos dicho que, o ya habíamos acordado previamente, a través de la celebración del acto jurídico, el contrato, que iba a ser 1 millón, no 2 millones, pues no puede ser, no puede recibirlo, o recibir menos. ¿Cómo va a recibir menos de lo que nos obligamos? Si le damos nomás 100.000 pesos, pues no sería precisamente la cosa que se obligó a dar. Dice, el acreedor tampoco puede ser forzado a recibir solamente parte del objeto de la obligación si éste debió ser entregado en su totalidad. Pues sí, aquí sería el pago parcial, solo es posible, habla del pago parcial, aquí sería cuando se habla del pago parcial. O sea, no podemos hacer aún. Y cuando nosotros y hubiéramos pactado que dentro de un contrato de compraventa el pago o del precio de la operación sería en mensualidades, pues no podemos pagar menos
de la mensualidad que nosotros nos obligamos a hacer, pero como excepción, pues sí se puede pactar un pago parcial. Esto, pues si así se combinó y en el caso de que el pago, la contraprestación sea por una parte líquida y la otra no, o sea que sea en especie o con bienes. Dice el artículo 2078, dice el pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado. Ahí atiende pues a la voluntad de las partes y nunca podrá hacerse parcialmente sino en virtud de convenio expreso o de disposición de la ley. Pues aquí en este caso pues se puede hacer de manera, debe hacerse, dice nunca podrá hacerse parcialmente sino en virtud del convenio. O sea, si se va a hacer parcial es porque así lo establecieron las partes en el acto jurídico o que así esté dispuesto por la ley. Pues no sé si aquí cabría el contrato de arrendamiento, pues el pago total de las rentas según por el año en que se celebre, por los años o por el tiempo que se llegue a celebrar el contrato de arrendamiento, pues se va a realizar un pago mensual, una prestación periódica que se va a repetir cada mes en la fecha que hayan pactado los elevantes del contrato de arrendamiento. Dice, sin embargo, cuando la deuda tuviera una parte líquida, otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda. Pues sí, en este caso, pues puede pagar la deuda que está líquida y la otra pues necesita de cuantificarse. Entonces, pues así, esta excepción pues deriva de este tipo de pago, que sea, como por decir, mixto, una parte líquida y otra que se deba cuantificar. ¿Cuándo se debe de pagar? Depende de que se haya pactado o no en el momento del pago. Si se estipuló cuándo, será exigible en la oportunidad convenida, ya sea en el acto o al vencimiento del plazo suspensivo o bien al vencimiento de la condición suspensiva. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuándo debemos de hacer el pago? ¿Cuándo se va a pagar? Pues esencialmente cuando o en la fecha que nosotros hayamos pactado en el contrato. O sea, si nosotros establecimos un contrato de arrendamiento, celebramos un arrendamiento, ahí debemos de establecer cuándo vamos a pagar la renta. Por lo generalmente, pues le ponen los días primeros de cada mes, los días primeros 5 días de cada mes. Ahí establecen cuándo debe hacerse el pago. Pero en ciertos contratos existen condiciones suspensivas para la realización de la obligación o el pago de la obligación. Pues, ¿dónde se puede dar suscitar este tipo de supuestos? Más que nada, yo pienso que puede suscitarse en los contratos de compraventa privados. En estos tipos de contratos, cuando son privados, que no están en escritura pública, pues necesitan perfeccionarse elevándose a escritura pública. Entonces ahí una condición suspensiva podría ser que no se va a escriturar hasta que se termine de pagar el precio de la compraventa. Entonces ahí una vez, como dice aquí, que una vez que se venció esta condición, pues ya se debe hacer el pago. Aquí consistiría en una obligación de hacer por parte de del vendedor para que se otorgue en escritura pública este contrato de compraventa o pues también podríamos decir que se puede, ¿cómo se puede decir? Se puede actualizar este supuesto en los contratos de promesa, porque en realidad pues es como es un contrato preparatorio preliminar
donde se establece, por decir, si es promesa de compraventa, que en fecha tal se va a celebrar el contrato de compraventa en sí, ya el definitivo. Entonces ahí es una condición suspensiva que se va a cumplir o sea, que va a dar lugar a la obligación de pagar hasta en tanto se llegue a esa fecha, que es una obligación de hacer, que es pues que se celebre el contrato de compraventa. Dice, si no se combinó al momento del pago, entonces se imponen distinguir si la obligación es de dar o de hacer. Si es obligación de dar, será exigible 30 días después de la interpelación que se haga al deudor. Este es un requerimiento de pago, puede ser judicial o extrajudicial, ante el notario o dos testigos que el acreedor hace a su deudor. Si por otra parte la obligación es de hacer, será exigible cuando lo pida el acreedor, siempre que hubiere transcurrido el tiempo necesario para su cumplimiento. Se entiende como necesario el plazo para el cumplimiento del objeto de la obligación. Bueno, y aquí, porque pues sí se llega a dar ya en la práctica, que a veces hay contratos que no establecen las partes cuándo se va a hacer el pago o en qué lugar se debe de realizar el pago, las condiciones necesarias para que pueda ser exigible el pago, como la fecha, el lugar o la forma. Entonces, no establecen cuándo se va a pagar. En algunos casos puede llegar a suscitarse este tipo de cuestión, y para ello, pues la ley establece. La ley establece cómo debe de remediarse este tipo de circunstancias que llegan a suscitarse en la práctica. Y nos dice aquí es que si la obligación es de dar, será exigible 30 días después de la interpelación que se haga al deudor. O sea, si es una obligación que vamos a dar algo, si no se estableció la fecha para realizar este tipo de acción de dar, pues nosotros lo podemos interpelar al deudor. ¿Qué es una interpelación? Pues es una notificación que se puede hacer de manera judicial o extrajudicial, donde nosotros hacemos del conocimiento de la deudora que, que queremos que nos realice el pago de esa obligación de dar. Entonces, para ello le decimos cuándo la vamos a querer que la haga, dentro de 30 días, porque así lo establece la ley, y le vamos a poner que dónde se va a cumplir. Entonces ahí pues ya estamos salvando ese error, o podríamos así decir perfeccionar el contrato en atención a que no tenía la fecha para hacer el pago, pero nosotros ya le requerimos al deudor y le damos un cierto tiempo para que cumpla con esta obligación. Entonces ahí ya se solventa, y ya es exigible esa obligación desde el momento mismo en que se fenece el término que nosotros le otorgamos para dar cumplimiento. Al día siguiente, pues ya es exigible esta obligación. Em, y este requerimiento, pues se puede realizar de manera judicial a través de una diligencia de jurisdicción voluntaria sobre interpelación judicial, o de manera extrajudicial. A veces la hacen a través de notario, donde en un acta fuera de protocolo, el notario les comunica o le hace saber a la parte interesada, a la parte deudora, que la parte acreedora quiere que ya le realicen el pago, otorgándole un tiempo prudente para hacer el pago. El término que establece la ley, pues son 30 días. Si por otra parte, dice aquí, si por otra parte la obligación es de hacer, será exigible cuando lo pida el acreedor, siempre que hubiere transcurrido el tiempo necesario para su cumplimiento. Entonces, si es una obligación
de hacer, pues debe cumplirse cuando lo pida el acreedor. Se entiende como necesario el plazo para el cumplimiento del objeto de la obligación. Sí, o sea, el plazo que se le da, pues es necesario para dar cumplimiento o es esencial para que pueda cumplirse con la obligación. Dice el artículo 2080 del Código Civil Federal, dice, si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago, si se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en nuestro judicial, ante un notario, ante dos testigos. Aquí habla de lo que yo les estaba comentando. Si en el contrato no se fijó el tiempo en que debe hacerse el pago y es una obligación de dar, pues este pago, imagínense ustedes que celebran un contrato de crédito y no le ponemos o no le ponen en el contrato cuándo se van a hacer los pagos. Y entonces ahora te demanda el banco, si lo sacaste con el banco al contrato de crédito, y dice, "Ah, no, es que no me ha pagado". Bueno, ¿qué efectos tiene eso que no se establezca o se fije el tiempo en que se debe hacer el pago? Pues esto genera que no se pueda actualizar una mora porque pues nosotros no sabemos o no tenemos conocimiento como deudores cuándo tengo que realizar el pago de esta obligación. Entonces, si yo no sé y no se estableció una fecha fija, pues no surge la mora y por lo tanto, si no hay mora, pues no es factible exigir el cumplimiento de la obligación. A eso se refiere este artículo y dice que, bueno, si es una obligación de dar, pues tiene que interpelarse. Y dice, tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Y aquí es diferente, cuando son obligaciones de hacer, pues es solamente cuando el pago debe hacerse cuando lo requiera el acreedor. Y dice que debe transcurrir un tiempo prudente para el cumplimiento de la obligación. ¿Dónde debe efectuarse el pago? Eh, pues el pago pues se debe realizar en donde se haya convenido. Pues es diferente cada contrato, cada parte señala un pago, señala un lugar diverso para realizar el pago o a veces ponen que se va a hacer a través de transferencias bancarias o que se va a domiciliar en una tarjeta y de crédito, de débito. Dice a falta de convenio en el domicilio del deudor. Por regla general, el artículo 2082 establece que por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convinieran otra cosa o que la contrario se desprenda de las circunstancias de la naturaleza de la obligación o de la ley. Si se han designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos. Sin embargo, en los casos relativos al pago de un bien inmueble, el pago debe hacerse en este. Bueno, y aquí la ley nos prevé de diversos supuestos de que cuando no se haya estipulado lugar para el pago, por regla general debe hacerse en el domicilio del deudor. Y cuando es una compraventa de una casa, de un bien inmueble, pues debe de realizarse en este, o sea, en el inmueble mismo. Si el pago consiste en la o sea, transacción de un inmueble o en prestaciones relativas a inmuebles, deberá hacerse en el lugar donde donde se encuentre el inmueble. Dice gastos del pago. Estos gastos van por cuenta del deudor, salvo pacto en contrario. Los gastos de entrega, aquí se encuentra esto en el artículo 2086 del Código Civil Federal. Dice, los gastos de entrega serán de cuenta del deudor si no se hubiera estipulado otra cosa. Entonces el deudor tiene que hacer el gasto del pago, los gastos que pagar, los gastos que genere el pago si no se hubiera estipulado algo en contrario. Imputación del pago.
Dice, cuando el deudor tuviera varias deudas frente a un mismo acreedor y todas ellas tuvieran el mismo objeto fungible, el deudor tiene la facultad de declarar en el momento de pagar a cuál de las deudas desea atribuir o imputar el pago efectuado. O sea, si tiene varias deudas, pues él tiene la facultad de decidir a cuál va a ser el pago. Dice, si el deudor no hiciera la referida declaración, se entenderá hecho el pago por cuenta de la deuda que le fuere más onerosa entre las vencidas. Más onerosa, entonces aquí nos dice que el pago se tiene que realizar a la deuda más onerosa, o sea, la más cuantiosa. A esa debe realizarse el pago. En igual de circunstancias se aplicará a las minas antiguas y siendo todas de la misma fecha, se distribuirá entre todas ellas a prorrata. Bueno, aquí también nos dice que primero se debe realizar el pago a la deuda más antigua. Y bueno, por lo pronto, aquí nos quedaríamos en lo relativo a los efectos de las obligaciones, en lo que se refiere a la imputación del pago, o sea, a quién debe realizarse. En la siguiente clase, pues ya vamos a continuar con este tema y ver lo que nos falta ver de lo relativo a los efectos de las obligaciones. Bueno, pues sin más por el momento, a ver, voy a dejar de compartir mi pantalla. Sin más por el momento, pues me despido, que se encuentren muy bien, siganle echando muchas ganas, que Dios los bendiga y bueno, pues aquí nos vemos en la siguiente clase. Me despido, hasta luego.